Buenas noches a todos. En primer término, quisiera agradecer a Ángeles López Artiga y al Palau de la Música de Valencia por darme la oportunidad de estar frente a ustedes aquí esta noche, como parte del ciclo Las Artes en Paralelo. Asimismo, me siento muy honrado de compartir la responsabilidad de este evento junto al maestro Venancio Ruiz Martí y los miembros de este cuarteto, Enrique Palomares y Alberto Escuratov en violines, Santiago Cantó en viola y David Barona en cello. La charla de hoy consta de dos partes. La primera se refiere a la obra En la mar hay una torre, que yo compusiera en el año 2009, y la segunda parte se refiere al quinteto para clarinete y cuerdas de Carl Maria von Weber. En la primera parte vamos a charlar acerca del proceso a través del cual compuse mi obra, y luego escucharemos la interpretación a cargo de los artistas. Luego me referiré a los aspectos formales y expresivos en el quinteto para clarinete y cuerdas de Weber, y la velada concluirá con la ejecución de este segundo quinteto. En la mar hay una torre fue encargada por el Festival de Música de Newburyport, en Massachusetts, en los Estados Unidos. La obra está inspirada en una canción sefaradí del mismo nombre, cuyos orígenes en España se remonten probablemente a la Edad Media. Por supuesto que en esta región el tema de la torre en el mar tiene un significado muy especial. Hay muchas comunidades que tienen torres o ruinas de torres en la costa y no resulta descabellado pensar que la torre de esta historia quizás haya sido una de ellas. El texto de la canción es el siguiente. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana una hija que a los marineros llama. Si la mar era de leche, yo maría un pescador, pescaría los mis dolores con palabricas de amor. Dame tu mano, palomba, para subir a tu nido. Maldicha que duermes sola, vengo a dormir contigo. Cuando leo estas líneas, trato de imaginarme el contexto de la historia. ¿Quién es esta mujer misteriosa? ¿Acaso una amiga? ¿Una amante? ¿O meramente alguien que el protagonista desconoce? Tal vez una sirena. En algunas antologías, la canción figura titulada como La Serena, lo cual puede interpretarse literalmente, es decir, como un calificativo de serenidad, o como una versión de la palabra sirena, aunque transformada por el tiempo y las deformaciones del lenguaje. Y quizás ambos significados estén entrelazados. Reconstruyendo la situación, imagino un marinero en el puente de su navío, oteando el castillo lejano en la costa acantilada. Imagino el barco acunándose perezosamente contra las olas, envuelto en la brisa cálida del atardecer. El marinero entonces canta su soledad, acompañándose con una guitarra mientras se escucha el sonido lejano de las olas. Cuando la mujer misteriosa aparece en la ventana de la torre del castillo, el lamento se transforma en una serenata, inspirando pasos de una danza sensual. Una apasionada declaración de amor se vuelve inevitable. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Acaso el marinero se abandona a este nuevo amor? ¿Acaso será posible para los amantes encontrarse o reencontrarse? ¿Caerá el marinero bajo el hechizo de la sirena, quedando así preso en la torre para siempre? O quizás levará anclas el barco y dejará la bahía a toda vela, mar adentro, para ya más nunca volver. En la obra, esta historia, que por supuesto es ficticia, pero completamente posible, esta historia, decía, está representada por varias secciones contrastantes, diversos capítulos, por así decirlo. La estructura formal es un espejo, una forma espejo, A, B, C, B, A. En la primera parte, la sección A es cuando el marinero canta su soledad.
Muchas gracias. La segunda sección es la danza, ¿no? Esta primera aproximación sensual que sea entre los dos, posiblemente amantes. Así que le voy a pedir al quinteto si por favor podemos tomar desde letra F. Gracias. La tercera sección es la declaración de amor. Ya el marinero no puede más y necesita expresar sus sentimientos en una forma muy apasionada. Y la melodía de esta sección central, que es un coral, es la melodía de la canción original, por supuesto transformada a través de diversas elaboraciones. Así que le voy a pedir, por favor, al quinteto tomar desde un compás antes del coral. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como decía, la forma es espejada. Vamos a retornar a la danza y luego retornaremos al momento de la improvisación vocal y interpretando mi propia historia, porque en realidad cuando escribí no lo tenía tan claro, pero ahora al escuchar la pieza creo que es así. Lo que pienso es que el marinero tiene la oportunidad de volver a su navío y allí elegir, decidir qué es lo que va a hacer. Y entonces está la sección A, B, C, B, A, y después hay una última sección, que es un material nuevo, la sección D, que podríamos calificar como una coda desarrollativa, en la cual el marinero elige, y la historia continúa, pero no les voy a decir qué es lo que ocurre, porque es una obra de final abierto, y prefiero que ustedes, en función de lo que la música dice, elijan ustedes qué es lo que quiere decir. Antes de escuchar la interpretación, simplemente quería una vez más decir que me siento extremadamente feliz y honrado por el privilegio que ha significado este trabajo con este magnífico grupo de músicos. Sin más, los dejo con En la mar hay una torre. Muchas gracias.